Hay una frase que dice, no cuentes los días, haz que tus días cuenten. Y realmente el mundo, realmente aquí en Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida, pues hemos estado contando los días después que el 3 de noviembre, a partir de las elecciones presidenciales, se ha suscitado toda esta situación de inconformidad, de muchos reclamos del electorado estadounidense por los resultados que hasta ahora proyectan como posible presidente electo a Joe Biden. Hay muchas personas que están inconformes con esta realidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de campaña, pues está haciendo todo un reclamo, según las personas entendidas en esta situación, con todo derecho de hacerlo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de toda esta situación con dos analistas políticos y les quiero dar la bienvenida por, obviamente, esa realidad que nos acompaña desde el primer día de este programa. Escuchar la voz de lo que quieren decir los demócratas, escuchar la voz de lo que quieren decir los republicanos. Esa es la verdadera balanza y esa es la verdadera democracia que nosotros respetamos. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestros dos primeros invitados aquí. Hasta las 10 de la mañana vamos a estar compartiendo, pero estos son los dos primeros de nuestro debate. Y son Fernando Godo y Simón Cruz. Buenos días a ambos. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Es un gusto tenerlos. Fernando, Simón, gracias por estar con nosotros. No sé si los escucho bien. A ver si tengo la conexión. Perfecto, buen día. Muy buenos días. Buen día a ambos. En los titulares escuchaba este reclamo del presidente Donald Trump, a quien vimos también ofreciendo un discurso de 46 minutos ayer hablando de toda esta situación de las elecciones presidenciales y de su inconformidad y su reclamo por los resultados que hasta ahora se están viendo. El gobernador de Wisconsin pues estaba diciendo que consideraba que estos reclamos del presidente Trump eran un asalto. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? Bueno, creo que todos los resultados han salido, se han confirmado después de varios recuentos y demás, y los propios gobernadores, algunos de ellos republicanos, han dicho que ya esto se terminó, que el voto ha sido legal, que no ha habido fraude, pero el presidente está viviendo en su propia realidad, sigue reclamando que hay fraude, que ha habido muchos abusos, pero la realidad es que no ha podido demostrar ningún abuso, ha ido a las cortes han rechazado todo su... porque no ha presentado evidencia, y aquí tienes que presentar evidencia si es que vas a tener algún resultado. Y lo que está sucediendo es que está atacando a la base de nuestra democracia, que son elecciones que son pacíficas y que siempre ha sido con una transición muy seria, y lo que está haciendo es tratando de chantajear a muchas de estos oficiales electorales, y está causando hasta amenazas que le están creando a estas personas. En Georgia se está viendo que hay varias, las personas que estuvieron certificando las elecciones le están creando problemas, amenazas, están protestando en frente de las casas de ellos, e incluso hubo un tweet donde sacaron con una soga, con un nudo, llamándolo traidor a este representante electoral en Georgia. Así que el presidente está creando una división y un ambiente bastante peligroso. Lo escucho, Fernando. Sí, en primer lugar, el presidente no es el que está reclamando fraude solamente. Hay muchas legislaturas, legisladores en los respectivos estados, equipos de abogados que no pertenecen al presidente Trump, que no es solamente el de Sidney Powell, varios equipos de abogados, varias legislaturas presentando reclamaciones de fraude. No es solamente el presidente Trump. Se insiste en decir que es Trump el que está creando esto, no es él. En segundo lugar, hay una tremenda evidencia de fraude. Y no es difícil ni siquiera de inferir. Los números no encajan. Cuando hay una votación en cualquier lugar del mundo, que se toma en cuenta los resultados de un condado o una ciudad, entran votos para los dos candidatos por muy mal que te vaya en la elección. Y yo lo he dicho en lo que pasó, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, lo que pasó aquí en Miami-Dade en el 2016. La victoria de Hillary Clinton fue aplastante. Pues 600,000 votos contra 300,000 votos. Por cada 10 votos que entraban para Hillary, entraban 5 para Trump.
Una victoria muy grande, pero siempre entran votos para un candidato. Lo que pasó entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, en términos de proyección de números, es totalmente imposible. No pueden entrar 80, 90, 100 mil votos para un solo candidato, por mucho que domine ese candidato una localidad, y ningún voto para el otro candidato. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos la evidencia de los rallies. Cuando una persona lo está apoyando tanta gente, la gente sale a la calle a manifestarse. O sea, no hay una explicación lógica para los 80 millones de votos de Joe Biden, por mucho que me la quieran dar. No existe. No existe porque cuando estaban los rallies, iban miles de personas en todos los estados a apoyar a Trump, no iba casi nadie a apoyar a Biden. Ahora, me van a decir que hubo una mayoría silenciosa que apoyó esos rallies. Fue una mayoría silenciosa la que fue a votar. Eso no existe tampoco en los Estados Unidos. Sobre todo aquí en este país, donde se lleva 4 años, que cualquier persona puede hablar más de Donald Trump, decirlo en cualquier medio. De hecho, todos los medios hablan más de Donald Trump. Si usted quiere manifestarse en contra de Donald Trump, puede salir a la calle con toda libertad y hacerlo. Entonces, ¿dónde estaban todas esas personas que no se manifestaron en ninguna parte, en ningún rally, y ahora votaron 80 millones de votos por Joe Biden? Solamente eso es una evidencia de que hay algo irregular. Ha habido camiones de votos con cajas de votos, videos, evidencia que se ha presentado de votos de gente que falleció, que votaron. Esas evidencias existen, se han presentado en las cortes. O sea, nadie me puede decir a mí que esta elección fue normal. Normal no fue. Ahora se trata de averiguar si esto que pasó llega a alcanzar para que cambie o no el resultado de la elección. O sea, habría que probarlo. Eso sí está bien. Pero que la evidencia existe, por supuesto que existe. Eso que dice la prensa, que Trump y su equipo y todas las personas están reclamando el fraude sin razón, eso no es cierto, porque la evidencia es abrumadora y se ve por todas partes. Ahora, de que vaya a un proceso judicial y esas pruebas lleguen a comprobarse que eso fue así o no, eso es otra cosa. Pero cuando usted va a presentar un caso, usted lo presenta con evidencia. Usted no tiene que demostrar nada, tiene que presentar la evidencia. Una cosa muy diferente es presentar la evidencia y otra cosa que me digan a mí que dónde está probada esa evidencia. No, eso, para eso hay cortes y para eso hay tribunales. De eso se trata. Pero hay legislaturas que están presentando casos. Estoy hablando de la de Pensilvania. El gobernador de Pensilvania, la secretaria de Pensilvania, que son demócratas, no pueden certificar la elección pasándole por encima a la legislatura. Porque aquí hay poder legislativo y hay poder judicial y hay poder ejecutivo. Eso es una cosa muy diferente. El caso que está pasando ahora mismo en Pensilvania, la prensa no lo está diciendo en ninguna parte. La legislatura está reclamando el fraude y no puede pasar el poder judicial y ejecutivo por encima de ellos. Quiere decir que los 20 votos de Pensilvania ahora mismo están en una disputa tremenda. Y no es el presidente Trump el que está haciendo eso, es la legislatura de Pensilvania. Estoy hablando de la Cámara y del Senado de Pensilvania. Cambiaron la constitución electoral arbitrariamente 15 días antes de la elección, con una cosa que no se la explica nadie. Al cambiar la fecha de la elección, o sea, la fecha donde se aceptan los votos, arbitrariamente. ¿Por qué? Si la elección es el día 3 de noviembre, ¿por qué tienes que decir que los votos se van a contar después de eso? Número 2, no hay que verificar las firmas de la gente que vota. ¿Qué explicación lógica tiene eso? ¿Por qué la Corte Suprema de Pensilvania dice que no hay que verificar firmas en una elección? Cuando cualquier persona con 2 dedos de frente le gustaría que eso se verificara para ver si ese voto que llegó por correo es válido o no. O sea, y la tercera, o sea, es tremendo, ¿no? ¿Cómo me va a decir que no hay evidencia? Hay una realidad, y ustedes los dos lo han dicho, han coincidido. Estamos al frente de un país absolutamente dividido, polarizado. Y quería preguntarles, según lo que estamos viviendo y lo que ustedes pueden ver, digamos, como observadores y analistas, ¿qué impacto tendría, ya sea en una nueva administración, ya sea en la continuidad de la administración del presidente Trump? ¿Qué impacto tendría esa polarización y esa división que estamos viendo en los Estados Unidos en este momento? Bueno, obviamente se le hace mucho más difícil para gobernar cuando un partido no quiere cooperar con el otro, que es lo que hemos estado viendo ya hace tiempo, porque de los 8 años de Obama fue así. El Congreso no quiso cooperar y le hizo la vida bastante difícil. Lo mismo sucedió con
Trump y el Congreso o la Cámara Baja, donde sí estuvo constantemente buscándole y tratando de perjudicar las legislaciones que él estaba tratando de llevar a cabo. Así que tenemos un país muy polarizado. Por lo menos Biden está empezando ahora a tratar de hablar de cierta manera de unir y está creando un lenguaje bastante conciliatorio, cosa que Trump no hizo en sus 4 años. Lo que hizo fue dividir y atacar y dividir, y eso es lo que vamos a ver y es lo que va a hacer si una vez que se confirmen las elecciones, que por mucho de lo que había dicho Fernando, estoy en desacuerdo total, porque han sido hasta las mismas legislaturas republicanas, tanto en Arizona, en Georgia y en Pennsylvania. Sí, tienes a Giuliani. Es que da vergüenza ver lo que está sucediendo. En vez de estar preocupándose en una elección que se ha visto que ha perdido plenamente, lo que está y con una pandemia y una economía en crisis, y el presidente no se ha aportado a preocuparse sobre eso. Lo que está hablando es de que su ego, que es bastante frágil, está tirando pataletas por todas partes, tratando de hacer un golpe de Estado, porque en la realidad del caso lo que están tratando de hacer es un golpe de Estado, cosa que nunca se ha visto en este país, y ofende que en vez de tomar una postura presidencial y decir tenemos problemas serios, tenemos la salud de esta nación en juego, está hablando de boberías que todo el mundo lo reconoce. Ya han llamado de todas partes del mundo y por lo tanto no va a haber manera si sigue hostigando a los republicanos para que no venga ningún tipo de conciliación. Lo que veo es que vamos a tener unos 4 años bastante difíciles y nadie se está preocupando por los problemas que tenemos. Bueno, mira, en primer lugar, la prensa en los 8 años de Obama lo trataba como si fuera un sultán. En toda la prensa, completamente. Porque eso sí no puedes negar la parcialización de la prensa, independientemente de lo que haga un presidente y lo que haga otro presidente. No estoy hablando ni de lo que hizo Obama ni de lo que hizo Trump. Yo estoy diciendo que en los 8 años de Obama, la prensa lo trataba como una dama, y en los 4 años de Trump, toda la prensa lo estaba dando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no es cierto que Obama haya tenido la misma oposición que Trump, porque los primeros 4 años de Obama dominó el Congreso y dominó el Senado. Entonces, permiso. 2 años nada más. Permiso, déjame terminar. Yo lo dejé a usted hablar todo lo que quiso, estamos debatiendo, yo termino mi idea y usted comienza la suya. Obama tuvo control del Senado y del Congreso. El tiempo que haya sido 2 años, mucho tiempo. En primer lugar, toda su campaña electoral se le apareció prometiendo que iba a hacer una reforma migratoria en sus primeros 9 meses. Por lo tanto, si tuvo 2 años, como usted dice, tuvo tiempo de sobra para cumplir la promesa de su famosa reforma migratoria con absoluto control del Senado y del Congreso. Por supuesto que esa promesa solamente la hizo para ganar los votos de todas las personas a las que estaba manipulando y estaba engañando. Todos esos hispanos que se creyeron ese cuento de la reforma migratoria. Eso es en primer lugar. El presidente Trump nunca ha tenido control de absoluto de las cosas, y cuando lo tuvo toda la prensa la tenía en contra. O sea, el primer tiempo que lo tuvo no lo dejaron hacer nada, porque todos los republicanos, los demócratas empezaron a hablar de impeachment, de traición, de esto y de lo otro, y entonces no lo dejaron gobernar. Obama pudo gobernar, Trump no es el caso. Ese en primer lugar. En segundo lugar, la parte del golpe de Estado. Eso da bastante gracia. El presidente Trump ha dicho mismo que va a reconocer el resultado de la elección. Lo ha dicho, si el colegio electoral vota en contra de él. A una persona que hable de golpe de Estado, o sea, eso no sé dónde se ha escuchado, porque ninguna persona ha hablado de golpe de Estado en ningún lugar, ni el presidente Trump, ni nadie. Aquí se respetan las instituciones. Eso en segundo lugar. Después de eso tenemos la situación de la división. Aquí durante el gobierno de Obama se crearon más de 180 grupos de odio. Se crearon durante el gobierno de Obama. Empezó a estimular la división racial en este país. Cuando llegó Trump, empezaron a acusar a Trump de esa división, porque solamente tienes que mirar las fechas en que esos grupos de odio fueron creados. Fueron creados antes del 2016. Eso lo puede buscar cualquiera.
Trump empezó su presidencia en enero del 2017. Famosos grupos de odio. La famosa división de la inmigración, de las jaulas que fabricó Trump para dividir a los niños de su familia. Esas jaulas fueron creadas en el 2014. Entonces, todas esas mentiras que se crean, se riegan para manipular a las personas y que se crean todo ese tipo de cosas. Si usted va ahora a la opinión pública y pregunta por lo que ha dicho la prensa, Trump fue el que dividió a los niños y creó esas jaulas. Las creó desde luego en el 2014 cuando Trump era presidente. El presidente en 2014 aquí era Trump. Entonces, si vamos a hablar de todo este argumento de división, la división racial, sobre todo, empezó aquí y se ha extendido a otras capas de la población. Hay muchachos ahora en secundaria de raza blanca que están con el asunto de Black Lives Matter. Y eso fue creado en la presidencia de Obama. Porque en la presidencia de Bush, aquí no se hablaba de división racial. Eso se empezó a hablar en la presidencia de Obama. Entonces, esa división se ha extendido a otras partes y ahora se pretende culpar a Trump de la división. Cuando se paró en el 2016 que había que los inmigrantes había que controlarlos lo que pasaban en la frontera porque entre ellos había muchos narcotraficantes y había mucha gente que cometía delitos. No estaba diciendo que eran todos, pero la prensa empezó a decir que Trump decía que todos los inmigrantes eran narcotraficantes y violadores. Si eso hubiera sido así, no hubiera sido el voto hispano abrumador que tuvo Trump ahora en esta elección comparada con la que tuvo en el 2016. O sea, quiere decir que todas esas mentiras que se empezaron a regar, muchísimos hispanos no se la creyeron, porque es absurdo. Y en tiempos de Hitler, ningún judío adoraba a Hitler, ni iba a votar por él en una elección en el caso de que la hubiera, porque todo el mundo sabía la política que tenía Hitler en contra de los judíos. Si fuera cierto, la política de Trump en contra de los hispanos no son tan estúpidos de votar por Donald Trump y salir a la calle a manifestarse. O sea, toda esa cosa lo que ha hecho es manipular y cambiar totalmente la realidad. Y eso es a lo que tenemos que ver aquí cuando hablamos de división. Si la realidad se cambió o si esa realidad que está presentando la prensa es la que es o no. Ahora, ante esa realidad que estamos viviendo de división y de polarización, ¿cuál de los dos partidos, a partir de sus plataformas, consideran ustedes que es el indicado para conseguir el consenso? Porque yo, y voy a dar mi opinión como ciudadana, como electora, como estadounidense, yo creo que la nación estadounidense merece una unidad y merece verdaderamente una responsabilidad más allá de las ideologías, más allá de las plataformas, para poder seguir adelante, porque si seguimos todos ahí en pugna, verdaderamente creo que nos va a ir bastante mal, o nos pudiera ir bastante mal. ¿Cuál de los dos ustedes consideran que es el partido indicado, con el hombre y el equipo indicado para conseguir el consenso y echar a andar el país? Va a ser muy difícil porque ambos partidos están tan divididos y el presidente, que todavía controla una base bastante poderosa, va a seguir instigando para tratar de que no pueda suceder algún tipo de avance o que pueda enderezarse las cosas. Y es triste porque tenemos problemas bastante serios. La economía está devastada. Ahora en diciembre van a poder empezar a alojar a las personas de sus casas. Y va a ser problemático. Tenemos el invierno, tenemos la pandemia todavía que está a niveles sin precedentes y va a empeorar según los diferentes médicos. Así que la situación va a ser bastante difícil. Van a tener que enfocarse primero en esta pandemia y pasar el paquete de estímulo que se está discutiendo, y hay que buscar la manera de conseguirle y llegarle dinero a esas familias que están muy necesitadas. Y creo que se debería poner al lado las divisiones políticas para primero atacar esta situación tan crítica, tanto de salud como económica. Y en eso no creo que debería de ser partidaria. Hay diferencias en el paquete que se está presentando en qué se debe de incluir. Los republicanos no desean que incluya ayuda a los estados, sino que los estados se puedan resolver los problemas y llegarles directamente a los contribuyentes. Y creo que es importante que eso debe de llegar antes que nada a asistencia al pueblo.
pero los estados también están, que van a terminar con unos presupuestos bastante negativos, y la legislatura de casi todos los estados requiere que el balance esté en orden, que sea balanceado el presupuesto, y no lo pueden hacer porque van a tener que subir impuestos. En una etapa, cuando hay problemas económicos, empezar a subir impuestos a nivel estatal va a causar peores problemas. Por eso el gobierno federal tiene que entrar, dar un estímulo que también ayude a los estados y ayude a las personas individualmente y a los negocios. Esto no tiene precedente y no es la culpa de nadie en este país. Podemos criticar a China, pero aquí no es la culpa de nadie. Yo diría que la respuesta sí va a ser el problema. Y necesitamos hacerlo porque esto no es político, esto es necesidad. Bueno, mira, ahí sí estamos de acuerdo. La culpa de la epidemia no es de una persona en particular. La epidemia llegó, el coronavirus llegó. En términos económicos, tengo que decir que la economía, la crisis que hay aquí no es económica, es una crisis de salud. La economía aquí estaba perfectamente, porque cuando tú le bajas los impuestos a las empresas, con la política que hizo Trump, lo que hace es estimular la economía y la creación de empleo. ¿Qué pasa? Después vino la epidemia, vino el coronavirus y hay una crisis de salud, pero no es crisis económica. El problema de un país es cuando hay una crisis económica, cuando se crea una situación de inflación, una serie de cantidad de cosas que llevan a una crisis económica. Si el coronavirus se acabara ahora mismo, aquí no hay crisis económica, porque enseguida se empieza a mover el país, porque la economía, que es lo que importa, la salud de la economía está perfecta. Ese es el asunto de la crisis económica, la diferencia entre una crisis de salud. Ahora, si tú tienes una administración que era la que estaba antes, que se dedica a subir los impuestos a los llamados ricos y a las empresas, lo que hace es llegar a una crisis económica. Y esa es la diferencia entre una administración republicana, de cualquiera que sea, o de un demócrata. No de cualquiera, porque ha habido políticos republicanos con políticas económicas muy malas. Vamos a hablar de lo que es capitalismo y lo que es socialismo. Ha habido políticos republicanos que han implementado políticas socialistas, o sea, no te estoy hablando ahora de personas. La clave de esto es que la economía funciona como funciona y no funciona con buenas intenciones. Tú puedes pararte ahí con las mejores intenciones del mundo y decir que tú vas a subirle los impuestos a las personas que tienen más dinero porque es bueno repartirlo entre las personas que no tienen. ¿Okay? Cuando tú dices eso, lo que creas es exactamente lo contrario. Vas a perjudicar más a las personas que tienen menos dinero, que son a las que dices querer ayudar. La razón es muy simple. Cuando tú le subes los impuestos a las empresas responden subiéndole los precios a sus productos y despidiendo empleados. En los dos casos perjudica a las personas de menos ingresos. Eso está probado por cualquier economista, hasta los economistas socialistas coinciden en que eso es así. Desde luego, coinciden en eso, pero cuando van a apoyar los respectivos gobiernos de socialdemocracia o lo que hace aquí el Partido Demócrata, dicen lo contrario. La solución para que todos estemos mejor es una política económica que beneficie y baje los impuestos a la pequeña empresa. En eso todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, eso no es lo que hacen los demócratas. Hacen justamente lo contrario. Y lo que pasa aquí es que el dinero se va devaluando cada vez más. La gente dice, no, es que subieron los precios, es que ahora el galón de leche cuesta más que hace 10 años. No, el galón de leche no cuesta más que hace 10 años. Lo que bajó fue el valor del dinero. El valor del dinero se depreció. Es el dólar el que vale menos. Por eso es, yo siempre lo digo, que un carro, un auto nuevo, un Ford de 1909, costaba $250 y ahora vale miles de dólares. Sin embargo, tenía exactamente el mismo precio en oro. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el oro no se ha depreciado y el dólar sí. La política económica es la que hay que llevar. Nunca los demócratas van a hacer eso, porque los demócratas siempre tienen la opinión de que el gobierno es tu papá y es el que tiene que darte, proveerte de todo. Y entonces para eso tiene que quitarle el dinero a las personas que trabajan y que producen para repartirlo entre los que no tienen y tienen menos. Entonces, con esa visión, así no se hicieron los Estados Unidos. Todos esos edificios que están ahí detrás de mí no se hicieron así. Se hicieron con capitalismo, con libre empresa y con responsabilidad individual. El gobierno no es el que tiene que darte las cosas, ni tampoco te da ningún derecho en esta Constitución. Aquí en esta Constitución, el gobierno no te da absolutamente ningún derecho. Lo tienes tú al nacer. Por eso es la gran diferencia entre los Estados Unidos y cualquier otro país. Tú tienes todos los derechos al nacer y tienes derecho a buscar la felicidad. No tienes derecho a que te la regalen.
Y entonces esas son las políticas de los demócratas. Los demócratas siempre, constantemente, su política es la de que el gobierno te tiene que ayudar y te tiene que dar cosas. Esa visión es la que no encaja aquí. Los republicanos también la tienen en muchos casos. No estoy diciendo que sean solamente los demócratas. Hay que estimular el capitalismo en los Estados Unidos porque el socialismo, ya sea en socialdemocracia, sea el socialismo, incluso el noruego, no funciona, como decirte, con una justicia exactamente como debe ser, porque los impuestos son elevadísimos y entonces lo que más lógico es que el dinero quede en tus manos y tú decidas gastarlo como tú quieres. Tú no tienes por qué darle tu dinero al gobierno para que el gobierno después lo reparta. Esa es la visión entre un demócrata y un republicano, cuando el republicano es republicano de verdad y cuando el demócrata es demócrata de verdad. Yo les agradezco a ambos y quiero pensar, quiero que mi fe se enfoque y quiero que la de toda nuestra nación también se enfoque y de aquellos que defienden ambas plataformas, pues también se enfoque en una realidad y en un solo objetivo, que necesitamos unidad para que esta nación siga siendo considerada la más grande del mundo, con la democracia más respetada y más grande del mundo. Ambos, muchas gracias, Fernando. Simón, Fernando, en otra oportunidad quiero conversar con usted específicamente sobre un artículo muy interesante que habla acerca de Trump 2024. Así que espero contar con usted si amablemente puede regalarnos unos minutos de su tiempo. Va a ser un gusto. Simón, me encantaría también tenerlo nuevamente en este espacio y les agradezco a ambos por esa explicación y también por el respeto de debatir de esta manera para nuestra audiencia. Simón, muy buenos días. Nos vemos en la próxima. En la próxima. Amén. Gracias. Sí, Gracias a ustedes y gracias a toda esa gente maravillosa que está conectada a esta hora. Compartan el programa. También recuerden, además de vernos, de suscribirse a nuestro canal de YouTube. De esa forma, pues cada vez que tenemos una emisión nueva, a usted le llega la notificación y cuál es el tema que vamos a tratar en nuestro espacio desde horas anteriores. Así que comparta, suscríbase, déjele saber a la gente que existimos y que estamos aquí para llevarles a ustedes información libre de censura. Es un gusto este 3 de diciembre de 2020 compartir con ustedes, compartir hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias a todos los que nos envían sus saludos desde cualquier parte del mundo. Y al regresar voy a estar hablando con una representación de un grupo que es bien respetado, sobre todo aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, y son las Divas por Trump. Es un grupo de mujeres, un grupo de hombres también que las acompañan y que las apoyan, que respetan y le dan un respaldo al presidente Donald Trump. Yo les quiero preguntar cuál es la razón de que ellas han tenido para crear este grupo, esta organización en apoyo al presidente de los Estados Unidos. Pero eso va a ser después de una muy breve pausa para seguir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Recuerden que va a estar Bisla Medium también aquí con nosotros y vamos a tener también declaraciones, las primeras declaraciones que ofreció el exprisionero político Silverio Portal Contreras. Voy a estar con una de las declaraciones también que ofreció ayer, precisamente el día de su cumpleaños, Luis Manuel Otero Alcántara. Así que hay mucho para compartir. También estará con nosotros Lola y sus analogías. Hay demasiado, hasta las 10 en punto de la mañana. Así que vamos a estar ahí, vamos a estar conectados. Recuerden que tenemos el link del StreamYard ahí, listo. Producción lo va a situar en nuestro chat de YouTube y en Facebook para que usted pueda conectarse, para que usted pueda entrar y pueda decir lo que piensa. Para mí es sumamente valioso e importante y lo agradezco con el corazón. Pausa, ya regreso.